anticuerpos que están dirigidos contra las estructuras virales, ¿no? Ya sea la cápside por sí, o la envoltura. En la envoltura hay antígenos y el sistema inmunológico ha tenido contacto con ellos, entonces ha producido anticuerpos principalmente. Y esos anticuerpos es lo que buscamos cuando hacemos un diagnóstico. Entonces, por diferentes métodos, ¿no? Obviamente, si hacemos simplemente por aglutinación, ¿no? Como fuera en la hepatitis B, por ejemplo, buscamos estructuras, ¿no?, del virus que han sido detectadas por el sistema inmunológico y consecuentemente se ha producido anticuerpos. Sin embargo, también en la hepatitis B podemos encontrar el antígeno en superficie. Buscamos la misma estructura viral. Entonces, esa es la idea del conocimiento de las estructuras. Sin embargo, en la primera parte vamos a desarrollar todo lo que es el virus, ¿no? Dice el virus son partículas biológicas infecciosas, nada más, partículas biológicas infecciosas considerados parásitos intracelulares obligados. ¿Qué queremos decir con eso? Que pues necesariamente necesitan de una célula viva para poder sobrevivir, ¿no? O en todo caso replicarse, porque vivir no es eterno. Casi siempre nos confundimos, estamos mal acostumbrados, ¿no? En realidad no, pues el virus no es un ser vivo, de tal manera que se replica, se multiplican, podríamos decir. Ya, entonces la palabra virus proviene del latín que significa fluido venenoso. Eso en el inicio nada más, ¿no? Porque las personas, la gente se infectaba cuando tenía contacto con sitios que eran contaminados, ¿no? Por ejemplo, el barro, el oro, donde había desperdicios, donde había material en putrefacción, la gente pasaba, caminaba por esos lugares y se infectaba, ¿no? Entonces, eso consideraba un veneno y que al ingresar el virus, pues emitía fluidos venenosos, ¿no?, que podían producir la muerte. Por eso se le llama en un primer momento fluido venenoso, ¿no? Hasta que en 1892 ya Ivanovsky observó por primera vez el virus del mosaico del tabaco, ¿no? O sea, el efecto que producía el virus del mosaico del tabaco precisamente en esa planta, ¿no? Perjudicaba, le hacía daño. Decíamos que Dmitri Ivanovsky machaca las hojas del tabaco y las filtra a través de los filtros de Chamberlain, ¿no?, que eran filtros especiales para bacterias, y que cuando se ponía en ese filtro bacterias no pasaban, ¿no? Entonces él hace el mismo procedimiento, pero él luego el material que había sido filtrado lo vuelve a inocular en las plantas. Entonces se produce pues desarrollo, ¿no? En las plantas se infectan, ¿no?, lo que significa que estaba atravesando ese filtro. Entonces él sospecha de que se trata de un microorganismo de repente mucho más pequeño que las bacterias, otras estructuras que también producen enfermedades, ¿no? Otra de las características importantes de los virus es que se encuentran en la frontera del olivo luminero. Y decíamos que pues todavía esto era una controversia, ¿no? Estaban en pleno debate que si era un ser vivo o un ser inerte, ¿no? Y algunos con muchas razón podían decir, ¿no?, que sí son seres vivos y otros no, por muchas razones, y cada uno tiene un sustento suficiente para hacer válida su propuesta, ¿no? Miren, otra vez su pequeño tamaño les permite filtrarse a través de los filtros para bacterias, es que decíamos los filtros de Chamberlain, ¿no? En primer momento.
Importante, mira, decíamos, hablábamos de las estructuras y esto lo vamos a ver en cada uno de los virus. Importante es tenerlos en cuenta porque cuando se produce la replicación vamos a ver que los virus envueltos tienen una particular forma de ingresar a la célula, al igual que los virus desnudos, ¿no? Y además salir de la célula de una forma especial también, dejando su genoma o en todo caso destruyendo la célula o matando a la célula hospedadora. Entonces, estas estructuras, tenerlos bien clarito en el concepto, es válida, ¿no? Por ejemplo, dice dentro de las estructuras virales, vamos a encontrar muchos virus que producen infecciones en seres humanos. Vemos que algunos tienen forma pues de icosaedros, ¿no? Y pueden no tener envoltura. Hay virus que son helicoidales que tampoco pueden tener envoltura. Entonces, una de las características estructurales de los virus es que tengan o no tengan envoltura, ¿no? Por ejemplo, tenemos también icosaédricas con envoltura, ¿no? Entonces, vamos a ver posteriormente cómo se da esto, ¿no? Y helicoidales con envoltura. Importante es tener en cuenta, por ejemplo, las glicoproteínas, ¿no? En las puntas, como hemos visto en el coronavirus, ¿no? Lo que es el spike, espiga, S, ¿no? Que le da una característica especial para su identificación posterior, ¿no? Y estas están formadas básicamente por proteínas, ¿no? Porque cuando damos pues la clasificación de Baltimore vamos a entender que el objetivo principal de la célula cuando se divide es formar proteínas para poder formar nuevas células, ¿no? Eso es la célula huésped. El virus aprovecha esas características, aprovecha ese tipo de trabajo para cuando se replique haga lo mismo, ¿no? Pero a favor suyo, ¿no? A favor del virus. Hay que tener en cuenta también que los virus, en ese proceso de formación de sus estructuras, en el proceso de síntesis, como vamos a ver en la replicación, los virus van formando capsómeros, pero en primer lugar van a sintetizar proteínas, ¿no? Como lo hace la célula, igual que la célula, pero utilizando pues la maquinaria de la célula, ¿no? Va el ARN o el ADN de cadena positiva rápidamente se convierte en ARN mensajero, que pues se encarga de traducir la información para convertirlas en proteínas, ¿no? Eso se requiere, hace síntesis de proteínas. Entonces eso necesita la célula y también necesita el virus para formar su estructura. Y en un primer momento produce los llamados capsómeros, que como un rompecabezas se va uniendo, ¿no? Los capsómeros se unen y obviamente también ya formaron el genoma, es decir, si es un virus ARN, ya formó el ARN, y si es un virus ADN, formó ADN. Entonces, generalmente está al centro, protegido por los capsómeros, que al unirse forman la llamada cápside, ¿no? Cápside. ¿Ya? Entonces, cuando escuchen hablar de protómero, significa todavía que el virus está en proceso de armarse, está armando, ¿no? Los capsómeros están uniéndose y todavía falta que esté madure, ¿no? Obviamente, por eso les decía, el ácido nucleico también es producido en base a síntesis de proteínas, ¿no? Y esa es la estructura básica, ¿no? La estructura más sencilla del virus. Si nos ponemos a revisar cada una de sus proteínas, hacemos también un error gigante, ¿no? En el estudio de los virus. Entonces, dentro de las generalidades vemos pues
que los virus miden entre 15 a 300 nanómetros, ¿no? Son tamaños muy pequeños. Posee un genoma formado por, ya decíamos, un ácido nucleico, ya sea ADN o ARN. Nunca los dos. Si tuviera los dos sería una célula, ¿no? La célula procariota tiene los dos ácidos nucleicos, ¿no? No tiene otras organelas, ¿no? Como verán, como han visto ustedes en bacteriología, en biología de repente, no tiene organelas, no tiene, pues, por ejemplo, mitocondrias, ¿no? Aparato reticular, no tiene retículo endoplasmático, simplemente tiene ribosomas, ¿no? Pero sí tiene los dos ácidos nucleicos, ¿no? Otro de los datos que es importante tenerlo en cuenta es que tiene un tropismo muy especial, ¿no? El virus va a atraerse con las células huésped, ¿no? Y si tiene el receptor adecuado, se une y luego tiene la capacidad de penetrar a la célula, ¿no? Siempre y cuando pues tengan los receptores. Si no tienen los receptores, no va a poder ingresar a la célula. Por eso los virus son muy específicos, ¿no? Los virus que producen, por ejemplo, el papiloma humano, van a ingresar en células epiteliales, ¿no? Si fuera el virus de la hepatitis, va a entrar al hepatocito, ¿no? Si fuese el virus del VIH, por ejemplo, a los linfocitos CD4. Entonces, porque todos esos tienen receptores específicos, no puede ingresar a cualquier célula, ¿no? Otro dato importante que hay que tenerlo siempre en cuenta, hay veces en el baño, no se cultivan en medios utilizados para bacterias, imposible, ya dijimos que son parásitos intracelulares obligados. Se debe cultivar en células vivas. Por decir, nosotros pues lo podíamos sembrar en embriones de pollo, ¿no? Podíamos sembrar en células de ratón, por decir, ¿no? Pero células vivas. ¿Ya? Y no, obviamente pues no lo vamos a sembrar en agar sangre, agar chocolate, ¿no? Licor salado, triticasa soya, no, imposible, no son células. Y obviamente no se puede tratar con antibióticos. Los antibióticos sirven para las bacterias. Por eso el diagnóstico es importante. Nosotros cuando tenemos una muestra, generalmente tenemos una muestra y las posibilidades de aislamiento o de que un agente etiológico sea el responsable no la tenemos clara, ¿no? Podría ser pues una bacteria, de repente un cuadro diarreico, por ejemplo, puede ser una bacteria, puede ser un parásito, puede ser un hongo, puede ser un virus, ¿no? No la tenemos clara. Entonces, y eso influye en el tratamiento también pues, del paciente, ¿no? Un cuadro diarreico y es por un proceso viral y le dan antibióticos, no están haciendo nada, no están complicando la cosa, ¿no? Igual en un proceso gripal, por ejemplo, ¿no? Generalmente agarran, y ustedes mismos de repente no se ponen su ampolla, pero la ampolla no le va a hacer nada al virus, pues le va a hacer efecto de repente a la complicación. Por ejemplo, el neumococo, ¿no? Han estado viendo que últimamente, por temor al retorno del sarampión, de nuevos virus emergentes o reemergentes, están vacunando, ¿no? Sin embargo, si aparece la enfermedad, por ejemplo la influenza, hay veces pues se ponen ampollas, ¿no? De antibiótico, pero no va a hacer nada al virus, va solamente a la complicación, puede ser un neumococo, puede ser un estafilococo. Entonces el antibiótico funciona, ¿no? Funciona contra las bacterias
baja, porque los virus generalmente, el proceso viral hace que la inmunidad disminuya, ¿no? Vemos que, vamos a ver más adelante, que el complejo de histocompatibilidad mayor 1 desciende, ¿no? Y ustedes ya lo han visto seguramente esto en inmunología, ¿no? Han visto esto, cómo actúan, pero el proceso viral es un tanto diferente, no es igual que para los hongos, para los parásitos, ¿no? O para las bacterias, es un tanto diferente, ¿no? En lo que es la inmunidad innata o la adaptativa, vamos a verlo después, ¿no? Dice, básicamente están constituidos por una estructura central, mira, al centro, por eso está protegido por la cápside, ¿no? El genoma, ¿no? Dice, está formado por el genoma, rodeada y protegida por una capa proteica denominada cápside, formada a su vez por unidades denominadas capsómeros, ya lo vimos, ¿no? Poseen receptores de superficie que le permiten reconocer a su célula huésped. Eso es vital, fundamental, ¿no? Que se entienda. Tienen sus receptores específicos, ¿no? Que le permite pues la entrada a la célula, ¿no? En la célula está el receptor. Ya, entonces miren, como ejemplos, estamos recién haciendo una introducción a los virus. Como ejemplo de virus ADN humanos, tenemos por ejemplo el parvovirus, tenemos el papovavirus, adenovirus, herpesvirus y poxvirus, ¿no? Tenemos dentro de los virus ARN, tenemos a los picornavirus, reovirus, togavirus, coronavirus, ortomixovirus, rhabdovirus y paramixovirus. ¿Ya? Entonces, miren, además hay pues virus que son específicos de las bacterias, por ejemplo, los bacteriófagos. Bacteriófagos ya están apareciendo varios porque estos son motivo de investigación en la actualidad, porque estos bacteriófagos probablemente sean en el futuro la solución al problema de la multiresistencia o panresistencia. Lo importante, ¿no? Como tiene relación virología y en este caso bacteriología. Ahorita la resistencia a antibióticos es grande, ¿no? Ya incluso los carbapenems no están ya funcionando mucho, ¿no? Hay sitios donde pues la resistencia a estos antibióticos de última generación es grande, ¿no? Y ese es el problema. Y una de las salidas que están planteando los científicos es precisamente la utilización o la terapia mediante bacteriófagos. ¿Ya? Y eso también lo vamos a ver en los seminarios. Hay virus de las plantas, por ejemplo el virus del mosaico del tabaco. Ahí vemos la estructura del bacteriófago T2, que es complejo, ¿no? Es una estructura compleja. Y tenemos la clamidia, o también los virus que puedan, los bacteriófagos que puedan ingresar en la Escherichia coli. Una de las bacterias que más ha sido estudiada y que aparece pues en las infecciones urinarias en una cantidad enorme, y consecuentemente estas bacterias ya están adquiriendo resistencia, ¿no? Entonces, sobre esta se está trabajando, ¿no? Se está trabajando lo que es bacteriófagos. Entonces, miren, dentro de la estructura vamos a encontrar pues la nucleocápside, ¿no? La cápside más núcleo, es decir, el genoma, todo, ¿no? Todo es la nucleocápside. El genoma se asocia con las proteínas de fijación viral, ¿no? Obviamente está al centro. Se conoce como virión, miren, esto vino en el examen. El virión al genoma del virus asociado a enzimas accesorias o proteínas esenciales, convirtiéndolo en un agente altamente infeccioso. Les decía en
en el examen es la partícula viral madura e infectante, ¿no? Esa es la que va a producir la infección, el virión, ¿no? Se le conoce como virión. Protómero dijimos que todavía era un proceso, está en proceso, ¿no? En los seres humanos no hay otros virus de las plantas, de otros animales, ¿no? Miren, esto a grandes rasgos, la estructura, por ejemplo, del virus de la influenza, no tenemos, ¿se acuerdan? N y H, ¿no? N1H1 se decía, ¿no? Lo que es la influenza, ¿se acuerdan? ¿No? Era pues de la estructura del virus, miren, de la neurominidasa, la N, y de la hemaglutinina, la H, ¿no? Salía de la estructura viral, por eso es que conocer la estructura viral nos permite hacer a nosotros, sobre todo, el diagnóstico de los diferentes virus, porque no todos son iguales, todos tienen una característica particular, por eso uno es pues influenza, otro es VIH, otro será HTLV, otro será hepatitis C, otro será hepatitis B, ¿no? Otro será un raudovirus, un virus del dengue, de la fiebre amarilla, ¿no? Arbovirus, etc. Entonces, todos ellos, porque tienen una estructura diferente. Conocer su estructura, analizar su estructura, nos permite identificarlos, ¿no? Y ese es nuestro trabajo, al fin de cuentas, ¿no? Es lo que hacemos. Cuando hacemos una prueba de lista, lo que buscamos son antígenos o anticuerpos neutralizantes, por si estamos buscando la estructura, ¿no? O la antiestructura del virus, ¿no? Porque esos son los anticuerpos. ¿Ya? Entonces, acá por eso este ejemplito, ¿no? Pero si revisamos, puede ser mucho más complejo todavía. Tiene muchos determinantes antigénicos. Y se puede, precisamente, ya con los estudios moleculares, se ha logrado encontrar y revisar toda esa estructura de proteínas que son diferentes. Mira acá, por ejemplo, la PB2, la PB1, la PA, HA, NB, etcétera, ¿no? Estructuras del virus que solamente mediante el estudio molecular se puede realizar, ¿no? Generalmente cuando hacemos una prueba, porque se hacía Western Blot, por decir, ¿no? Sí se encontraba una gran cantidad de estructura, pero no toda. Ahora con los estudios moleculares que cada vez van avanzando más, se va reconociendo y rectificando incluso algunos tipos de estudios que todavía estaban errados, ¿no? Ahora hay más. Y todos los días avanza esto, ¿no? Y obviamente ustedes van a tener que ver en el futuro, porque los problemas mayores de salud se dice que en el tiempo van a ser los virus. O sea que no se van a preocupar mucho de los parásitos, por ejemplo, ¿no? Aunque se habla también de que los parásitos están cambiando, están mutando, cada cual en su campo se desespera, ¿no? Dice, no, mira, el parásito ha hecho esto, ha cambiado y eso. No, debemos tratar de inducir a la formación de vacunas, pero es imposible, ¿no? Para parásitos, no. El virus es más sencillo, pero es muy mutante y es demasiado virulento, ¿no? Hemos visto en la pandemia, ¿no? Lo que es capaz de ser una pequeña partícula, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos el fago, este es el bacteriófago, tiene una cabeza y tiene una cola, dos partes, por eso es una forma compleja, ¿no? Y miren, en la cabeza tiene la cápside, ahí está el genoma, otra estructura, el collar, tiene una lámina, tiene un núcleo, tiene una placa basal y miren, fibras de la cola. Le da una característica muy especial, muy diferente. Estos no ingresan en las células humanas, ¿no? Estos van a ingresar en la célula procariota, ¿no? Y en las células procariotas que tengan receptores específicos. Cualquier bacteriófago no ingresa tampoco a una bacteria, así nomás, no tiene que tener su receptor.
Vemos entonces ahora la clasificación. Estamos viendo en líneas generales porque vamos a ver más adelante la clasificación más específica, ¿no? Sobre todo del Comité Internacional de Taxonomía Viral. ¿Ya? La clasificación dice, sus nombres revelan sus características, las enfermedades que ocasionan o incluso el tejido o lugar geográfico donde fueron aislados. De esa manera lo fueron clasificando anteriormente. Esto ya está ya un tanto en desuso. Se usa, sin embargo, por algún tipo de enfermedad que produce o por algún lugar donde fue identificado en un momento, ¿no? Neocaslecos en Estados Unidos. Y así, los virus se agrupan por características como la enfermedad que producen, los modos de transmisión o el vector encargado de transmitirlos. Se decía antes, ¿no? Se usaba esta terminología porque hay vectores, ¿no? Como los mosquitos, el Aedes aegypti, por ejemplo, es un... ¿Qué transmitirá el Aedes aegypti? ¿Qué creen? ¿Qué? El Aedes aegypti. ¿Ya otra? ¿Está bien? ¿Ya ven? Está bien. La fiebre amarilla, ¿no? Muy frecuente, endémica en nuestras zonas centrales, ¿no? ¿Ya? Entonces miren, la clasificación molecular es más cercana a eso, ¿no? Miren, es según el genoma, ¿no? Según el tipo de ácido nucleico que tenga, ya sea ARN o ADN. Los virus ARN, su replicación en el núcleo, ¿no? Se dirigen y se replican en el núcleo. Los virus ARN, su replicación es en el citoplasma. ¿Ya? Según su forma de la cápside pueden ser, miren, 3 tipos en buena cuenta: icosaédricos, helicoidales, pleomorfos o complejos, ¿ya? Como vimos, ¿no? El virus de las bacterias, ¿no? Bacteriófagos. Miren, podemos ver diferentes formas, sin embargo, caben dentro de esa clasificación, porque hay otras formas más complejas, por ejemplo, el ébola, ¿ven? ¿Qué es eso? ¿Qué es el ébola? O hay circulares, ¿no? Ahí vemos diferentes formas, ¿ven? Icosaédrico, tetraédrico, ¿no? El virus circular o helicoidal, y lo que es el virus el bacteriófago, ¿no? Complejo. Pueden ser, miren, importante, ya les dije esto, envueltos o no. Por ejemplo, radica su importancia, por ejemplo, en la asepsia, en la desinfección que nosotros hagamos. Si es un virus desnudo, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál de los dos es más resistente a los agentes para desinfectar? Por ejemplo, el hipoclorito de sodio, el alcohol, el yodo povidona, ¿no? ¿Cuál de los virus es los envueltos o los desnudos? ¿Cuál es más lábil? Si son los envueltos, ¿por qué? Y son los desnudos, ¿por qué? Porque están abiertos por cápsulas. A ver, ¿qué? Porque están envueltos en lo que se llama el capsómero, mientras que los que no tienen el protómero es porque recién se están como construyendo. No, los virus si están presentes, ya eso nosotros lo vamos a eliminar, ¿no? El protómero todavía no tiene capacidad infecciosa. El virión, ¿no? Si encontramos viriones en las superficies, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál de ellos?
el desnudo o el envuelto. ¿Cuál de ellos es más resistente? El envuelto. ¿Qué piensan ahora ustedes? El envuelto. Es que eso de no estar tan expuesto. Si es desnudo, Si es ¿por el qué? desnudo. Y si es envuelto, ¿por qué? Es que el desnudo su genoma está más expuesto. Y como eso no de barrer. Si ustedes se envuelven, se ponen una coraza y ya no entran las balas, ¿no? Tienen su chaleco antibalas. Eso puede ser cierto, pero con los virus, ¿no? Los virus desnudos son más resistentes. ¿Por qué? Porque los virus desnudos tienen una capa lipoproteica y los desinfectantes atacan, destruyen, inactivan a esa envoltura. Pero si fuera, esos serían los envueltos y los desnudos no la tienen. Entonces, los desinfectantes no tienen dónde atacar. ¿Se dan cuenta? Es por eso que los, Porque por no ejemplo, tiene los capa virus de proteica, sería. el virus del VIH, el virus de la hepatitis, Sí. son envueltos, ¿ya? Y sobre todo el virus de la hepatitis B, de la hepatitis C. En cambio, el virus de la hepatitis A está en las heces, ¿no? Y este es más resistente. Más resistente, ¿por qué no tiene pues su capa donde van a actuar los desinfectantes, ¿no? Sobre todo el hipoclorito de sodio, que es uno de los más efectivos, ¿no? En la inactivación de los, o destrucción de los virus. ¿Ah? Importante entonces, ¿no? Por eso, que esto de envueltos y desnudos nos va a siempre hacer pensar más. Cuando hagamos la replicación vamos a ver que los desnudos tienen una forma diferente de ingresar a la célula y los envueltos también, ¿no? Y tienen una forma diferente de salir de la célula, porque al final de cuentas, una vez que hayan producido, armado los virus, replicados y una gran cantidad salen, ¿no? Pueden salir por quemación o pueden salir destruyendo la célula, rompiendo la membrana celular, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque es, por ejemplo, importante tenerlo en cuenta porque los que hacen destrucción, como los virus desnudos, por ejemplo, el virus de la hepatitis A destruye a la célula y sale, pero ahí queda, no ocasiona más daños. En cambio, el virus de la hepatitis B, ese virus sale por gemación y no daña la célula no muere, pero el genoma queda dentro de la célula y se va multiplicando cada vez que la célula se divide, de tal manera que con el tiempo va a producir tumores, ¿no? Y es por eso que este es el responsable de la aparición de la cirrosis, ¿no? Bueno, sea importante, lo vamos a ver de nuevo eso, porque salen por efecto lítico, por efecto lisogénico. ¿Ya? Entonces, miren, consecuencias, entonces miren, los virus envueltos deben permanecer en ambiente húmedo, no sobreviven en el tubo digestivo, se eliminan fácilmente con antisépticos locales, ¿sí? Se propagan por gotitas, secreciones o sangre, no necesitan destruir a la célula para propagarse, lo que les decía, ¿ya? Y los virus desnudos se propagan fácilmente mediante fumitos, es decir, algodones, papel higiénico
material que ha sido usado para hacerse higiene, por ejemplo. Esos son comidas. Pueden resistir ambientes hostiles. Miren, obviamente el virus de la hepatitis A está en las heces y puede ser eliminado al ambiente y las condiciones no son nada favorables, ¿no? Son resistentes a los antisépticos típicos, ¿no? O sea, el alcohol, yodo poliola. Incluso les decía que algunos tienen la capacidad de cristalizar. Destruyen a la célula para propagarse. ¿Bien? O sea, destruyen a la célula y salen. Los otros no destruyen, aparentemente son buenitos, pero dejan su bomba de tiempo. Ahí tenemos entonces, miren, de acuerdo a las formas, tenemos una forma A, que son a manera de poliedros, ¿no? Tenemos circulares, esféricos, ¿no? Tenemos de diferentes formas, ¿no? Miren, como por ejemplo, el rhabdovirus, es un virus muy especial, tiene forma de bala. Los ortomixovirus, mira cómo parecen un poco a los hongos. ¿Se acuerdan de un hongo que tiene forma de timón de barco? Micología han hecho todavía. Ya. Pero esto es demasiado pequeño, ¿no? Pero para Coccidoides brasilensis es un hongo que tiene la forma de un timón de barco, y esto lo pueden más o menos también ver, se parece un poco, ¿no? Ya. Tenemos los herpes virus, los pox virus, en esas formas un tanto ovaladas, ¿no? Esto solo se puede observar con el microscopio electrónico, ¿no? O sea, estamos hablando, cuando hablamos de estas formas, estamos hablando de la ultraestructura viral, ¿no? Esto no lo vamos a poder ver nosotros en el microscopio de luz, ¿no? Es imposible, son demasiados. Las cadenas de ARN y ADN viral pueden ser importantes, miren, desde acá que vayan ya teniendo, porque lo vamos a ver de nuevo, lo vamos a volver a ver, y ustedes no se incomoden por eso, porque esto hay que repetirlo, ¿no? ¿Dónde veces? Para que nos quede claro, ¿no? Para que tengamos un concepto muy, muy definido de esto. Al final de cuentas, esto siempre nos va a servir para entender esto, ¿no? Cuando veamos a Baltimore, por ejemplo, esto, para entender a Baltimore tenemos que saber esto, ¿no? Hay virus que tienen cadenas simples, su ARN o ADN, o dobles, ¿no? Hay una sola cadena. Generalmente, dentro de del dogma de la biología molecular se decía, pues, tiene doble cadena el ADN, y el ARN es monocatenario, ¿no? Tiene una sola cadena. Pero eso no es cierto. Hay simples y hay dobles, tanto ARN como ADN. Y eso, la clasificación que lo van a ver en Baltimore, van a ver pues que sí, pues verdaderamente el ARN también hay doble cadena, ¿ya? Entonces hay simples y hay dobles, tanto ARN como ADN. Ahora pueden ser circulares o pueden ser lineales, ¿no? Segmentados o completos, ¿ya? O sea, hay secuencias de nucleótidos que pueden estar de una sola, o sea, el monocatenario, después de pronto bicatenario. En la clasificación de Baltimore, en la clasificación 7 está ese tipo, ¿no? Ya, por ejemplo, el virus de la hepatitis B, ¿no? Tiene esa característica especial, porque el virus VIH, por ejemplo, es diferente, es un virus retro, que tiene secuencias nada más. En cambio el otro, mira,
Es una cadena monocatenaria, después bicatenaria, después monocatenaria, así, ¿no? Entonces, es diferente, ¿no? Todo eso ha costado tiempo para poder estudiarlo y reconocerlo, porque imagínense, no se puede ver, ¿no? Miren, tienen polaridad positiva y negativa. ¿A qué se refiere eso? Es importante también que lo tengan clarito, ¿eh? Porque eso va a tener su aplicación. Si tiene polaridad positiva, quiere decir que de frente va a dar ARN mensajero. Y el ARN mensajero ya les codifica para la producción de proteína. Pero si es de cadena negativa, no. Primero tiene que convertirse en ADN y de la cadena positiva recién convertirse en ARN mensajero. Chicos, entonces esto, grábenselo bien, la aplicación viene después, ¿no? Cuando ya veamos, partimos, ya entendemos todo eso, ¿no? Y después, pues antes en el otro siglo que nosotros veíamos cada uno de los virus, ¿no? Por ejemplo, virus de la influenza, si es de doble cadena, si es de cadena simple, si es circular o no es circular, si es segmentado o no es segmentado, ¿no? Todas esas características del virus de la influenza. Si estábamos tocando virus o respiratorios, ¿no? Veíamos virus de influenza, virus sincitial respiratorio, ¿no? Virus del SARS-CoV-2, también es un virus respiratorio, o veíamos un virus, un rotavirus, por ejemplo, dentro de los enterovirus, ¿no? O un virus exantemático, ¿no? Lo que es de la viruela, del sarampión, de la varicela, ¿no? Y cada una de esas características, ¿no? Y miren su identificación. La identificación es importantísima porque ese es nuestro trabajo, ¿no? Identificar. Si aparece un brote, por ejemplo, de varicela, por decir, hacemos las pruebas y identificar si pues es el virus de la varicela, ¿no? Entonces, mediante nuestras pruebas de laboratorio. ¿Ya? Entonces, pero de todas maneras la vamos a hacer en los seminarios, ¿no? Porque ahí vamos a tener que ver, porque... Ya, entonces miren, acá se ve pues las cadenas, miren, de los doble cadena, ¿no? En la polimerasa, se van a acordar de biología molecular, es lo que hace posible que se multipliquen las nucleótidas, no crezca la cadena y salgan nuevos, en todo caso nuevos virus. Como en las células salen nuevas células, ¿no? En este caso nuevos virus, ¿no? La replicación en el proceso de extensión. Y eso, mira, cuando vemos este proceso, si entendemos lo que es esa parte de la biología molecular, es aplicable directamente a lo que es el PCR. ¿Ya? Por ejemplo, habla acá de los fragmentos de Okazaki, de cómo va la secuenciación de los nucleótidos, ¿no? 5', 3', 3', 5', ¿no? Esa forma, ¿no? Y eso es así como la polimerasa extiende, así que el ácido nucleico crezca, pues, ¿no? Y se multiplique y salgan muchas copias, ¿no? La familia de los virus DNA, vemos entonces, por ejemplo, tiene de la clase 1, que son bicatenarios lineales, por decirlo. ¿Quiénes son esos virus? Miren, ahí tenemos al adenoviridae, ¿no? Adenovirus, a los herpesviridae y al poxviridae, ¿no? Dentro de ese grupo, ¿no? Que son, pues, así bicatenarios lineales, pertenecen al primer grupo, ¿no? De la clasificación de Baltimore, lo vamos a ver después, ¿no? Más todavía, aclarando eso, ya en la aplicación. Y la clase 2, por ejemplo, mira, la clase 2 son ADN bicatenarios, o sea, dos cadenas
circulares, diferentes, ¿eh? En este caso es circular, en el otro caso estábamos viendo lineal, ¿no? Por acá vemos los Papoviridae, por ejemplo, el podioma, ¿no? Dentro de esas con esas características es ejemplo, ¿no? Tenemos la clase 3, miren, ADN monocatenario lineal, Parvoviridae, el parvovirus, ¿no? Clase 4 dice ADN bicatenario circular positivo, ya hablamos de la orientación, ¿no? Si es positivo, de frente, ADN mensajero, ¿no? De frente y síntesis de proteínas, ¿no? Miren, es tan importante eso porque el virus se organiza, empieza a sintetizar, ¿no? Sus proteínas y forma su estructura, ¿no? Y se forma el virus en el resumen. Miren, en el 4 de ADN bicatenario, que de frente va a hacer síntesis de proteínas, mira por el sentido, tenemos al epanoviridae. ¿Ya? Tenemos las familias de virus RNA, ¿bien? Las familias de virus RNA. En la clase 1, miran, tenemos ARN monocatenario lineal. En este caso es de una sola cadena, ¿no? Miren, pero positiva, entonces, síntesis de proteínas. Ahí tenemos, por ejemplo, a los astrovirus, a los calicivirus, a los coronavirus. Miren, el mismo coronavirus, ¿no? SARS-CoV-2, arbovirus, picoronavirus y toda, ¿no? La clase 2 de ARN monocatenario lineal, mira, tiene que convertirse a ADN y después todavía, para que tenga sentido positivo, la cadena positiva del ADN, ¿no? Si no produce síntesis. En este caso tenemos al filoviridae, al paramixoviridae y al rhabdoviridae. ¿Ya? Mira, en líneas generales nomás. Nosotros cuando ya hacemos el seminario vamos a ver cuál produce, por ejemplo, rabia, el virutela, el rhabdoviridae, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Y los que producen, por decir, infecciones respiratorias, los que producen infecciones en el aparato digestivo, los que producen exantemas, ¿no? Y después verlos, pues, aquellos virus que persisten o que recién están apareciendo, ¿no? Como son los virus emergentes y los virus reemergentes, ¿no? Como el sarampión. El virus de sarampión es un virus reemergente. Tenemos en la clase 3, miren, del ARN monocatenario segmentado negativo. Ahí están, por ejemplo, los arenoviridae, tenemos el bungiaviridae, el ortomixoviridae, ¿no? Dentro de ese grupo de la clase 3, tipo ARN. En la clase 4, mira, está pues el ARN bicatenario circular negativo. Y ahí tenemos uno solo, el reoviridae, ¿no? Como representante. Y en la clase 5, ARN monocatenario diploides, ahí tenemos al retroviridae, ¿no? Hablamos de los retrovirus ahí, porque hay varios, no solo es el virus del VIH. Ya, entonces, miren, estamos viendo en líneas generales nada más, ¿no? Esto lo vamos a volver a repasar. Y ustedes ya con estos datos también ustedes van a participar en esto, ¿no? Porque el aprendizaje es de ustedes, ¿no? Y esto les va a servir siempre, ¿no? Les va a servir muchísimo, ¿no? En el diagnóstico sobre todo. Si estamos hablando de estructura, estamos hablando de diagnóstico, incluso de tratamiento, ¿eh? Cuando vemos, por ejemplo, en la replicación vamos a ver mucho de esto y ustedes tienen que aplicar esto. Dice, por ejemplo, hay una primera etapa en lo que es la replicación viral, que es el reconocimiento, es decir, hay un tropismo, pues, decíamos en antes, ¿no? Los virus tienen alto tropismo por células,
por cualquier célula. Sin embargo, si bien es atraído en un primer momento, pero no tiene el receptor, entonces se separa, no puede ingresar si no tiene el receptor. ¿Ya? Entonces, lo primero que hace el virus, hacer por ese tropismo un reconocimiento de la célula que tiene su receptor, que es una célula prima. ¿Ya? Reconocimiento. En un segundo momento, si la célula tiene ese receptor, entonces esa es la célula diana, la célula que estaba buscando el virus para ingresar, ¿no? Entonces ingresa, se une a la célula y miren, después empieza a penetrar, ¿no? Penetra la célula, ya les digo, y vamos a verlo después. Si son desnudos o si son envueltos, los virus entran de diferente manera, ¿no? Luego se da pues la penetración. Una vez que ha ingresado ya el virus dentro de la célula, va a haber descapsidación, otros le dicen desnudamiento. Es decir, el virus pierde toda su estructura externa, toda la cápside, y solamente queda el genoma, ¿no? Si es un ARN, se va a ir al núcleo, digo ADN, se va a ir al núcleo, y si es un ARN, se queda en el cerebro, ¿no? Para replicarse. ¿Ya? Y esa etapa se llama, una vez que el virus empieza a utilizar a la célula en su beneficio, se llama síntesis, ¿no? La célula está dándole todo su trabajo al virus para que éste se replique. Una vez que el virus ya ha preparado sus capsómeros, lo empieza a ensamblar, les decía, como un rompecabezas, ¿no? Está poniendo sus capsómeros en orden, ¿no? Y también el genoma. Esa es la etapa de ensamblaje, ¿no? Ensambla. Y finalmente, en algunos tipos de virus hay una etapa de maduración. Otros no. Acá no está mencionando por eso. Y viene la etapa de liberación. Ya les dije, la liberación por un proceso lítico o un proceso lisogénico. Si es lítico, destruye la célula. Si es lisogénico, sale por exocitosis, se llama. También se le puede llamar por, ¿cómo salen los hongos? Quemación, ¿no? Por quemación, ¿no? Sale por quemación, ¿no? Pero la célula no se daña, la célula no muere, ¿no? Pero queda el genoma, ¿ya? Eso lo vamos a ver con más extensión cuando hagamos ya precisamente replicación. Y estas etapas iniciales de lo que es el conocimiento del virus nos va a hacer entender mucho cómo es que actúan los virus y cómo es que podrían actuar incluso los medicamentos, ¿ya? Los medicamentos antivirales, que no tienen mucho efecto, ¿no? Definitivamente tienen un efecto bajo, pero en algunos tipos de virus funciona. Y también es bueno conocerlo, ¿no? Porque los antibióticos, por ejemplo, en las células sí funcionan, ¿no? Los antibióticos tienen un efecto positivo, ¿no? Van a matar a las células bacterianas, por eso. Y los antimicóticos a los hongos, ¿no? Y los antiparasitarios más sencillos, ¿no? A los parásitos, son los más, todo lo que compone la parte de microbiología. Entonces miren, los mecanismos de patogenia que vemos desde la parte externa, desde el ambiente, ¿no? En el ambiente, cuando están presentes los microorganismos, están bacterias, están principalmente virus, ¿no? Bacterias y virus, ¿no? Porque los hongos los podemos encontrar en algún otro lugar, los parásitos también, ¿no? A no ser protozoarios resistentes, y algunos, por ejemplo, parásitos requieren todavía vectores, ¿no? No podemos tener un paludismo así de fácil, ¿no?
en zonas endémicas, por eso, donde hay pues el mosquito, sí cabe la posibilidad, ¿no? La noción de cruz, leishmaniasis, ¿no? Con vectores. Pero los virus están en el ambiente. Ya, invasión del hospedero, entonces, mediante el aire, pues no puede traerlo. Y ahí tenemos nuestras barreras de protección nosotros, ¿no? El moco, las lágrimas, la piel, ¿no? Son las que impiden en un primer momento el paso de los microorganismos, ¿no? Y de los virus también. Sin embargo, si llega a la célula y tiene el receptor, tiene la capacidad de penetrar y replicarse, ¿no? Porque obviamente ha vencido las defensas locales, es decir, piel, moco, lágrimas, saliva, ¿no? Venció y ya se instaló dentro de la célula y empieza a replicarse. Y miren, algo más hace, se disemina desde sus sitios de inoculación. Por ejemplo, se ingresó, por decir, el virus de la rabia, ¿no? ¿Cómo ingresa? Por la mordedura de un perro, por ejemplo. Ese virus no va a ingresar así nomás a tu piel. Si la piel está dañada, ingresa. Pero ¿quién se encarga de dañar la piel? El perro, ¿no? Una mordida. Entonces ahí el virus empieza a buscar su célula receptora, no todas las células reciben, y va a buscar, ¿no? ¿Qué cosa? Las neuronas. ¿Ya? Y por eso demora el proceso. Nosotros, por ejemplo, si nos mordiera un perro, lo que hacemos siempre es vacuna, ¿no? Y suero antirrábico. ¿Para qué? Para tratar de contener la infección, tratar que el virus no llegue al sistema nervioso central, esa es la idea. ¿Ya? Y miren, salida del hospedero, ya decíamos que es tan importante eso, cómo sale, ¿no? Si es un virus desnudo, así es un virus abierto, ¿no? ¿Cómo sale? Si sale por gemación, si sale por exocitosis o sale destruyendo la célula. Hablábamos de esto, es importante, esto es lo que vemos nosotros siempre cuando hacemos cultivos celulares, por decir, ¿no? Si hacemos cultivos en células, vamos a observar el efecto citopático. Lo que el virus está haciendo con la célula, no lo vemos al virus, pero sospechamos por las características que tiene el daño o el efecto citopático que está produciendo, y en el tipo de célula podemos decir, no, este es un virus de la rabia, por decirlo. Sí, lo trabajamos en células nerviosas, por decirlo. Y si es un virus, por ejemplo, que está produciendo una hepatitis, por decir, en células hepáticas. Entonces, miren, los efectos citopáticos son precisamente lisis celular, interrumpe la síntesis de las macromoléculas. Estos son virus líticos, tipo el virus de la hepatitis A, les decía, ¿no? Sale viviendo, destruyendo la célula, pero no deja nada de evidencia. Ahora, miren, fusión celular, formación de células gigantes multinucleadas, virus reptantes. Por ejemplo, el virus del herpes, ¿no? El herpes simple 2. Ustedes van a llevar a citología y cuando vean el efecto que está produciendo el virus, se forman células gigantes multinucleadas y se ve en Papa Nicolau, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe? A la presencia del virus del herpes, ¿no?
o simplemente nosotros si hacemos una coloración de sangre, la coloración de sangre de una pústula que aparece en el labio, generalmente en el herpes 1, lo coloreamos con azul de metileno y observamos células gigantes multinucleadas, lo que nos indica que es indirectamente está produciendo el efecto citoplático y estamos haciendo el diagnóstico, ¿no? Y estamos diciendo, ah, ya, este es un virus herpes tipo 1, si estamos haciendo en la labio, ¿no? Si estamos haciendo dentro de la vagina, después de una toma, ¿no? Por una coloración de Papa Nicolau, herpes tipo 2. ¿Ya? Miren, y hay además otras estructuras como los llamados cuerpos de inclusión. Los cuerpos de inclusión, dicen, son acumulaciones de embriones maduros y cambios degenerativos. Mire cómo está destruyendo la célula. Ocurre, por ejemplo, cuando vemos los cuerpos de inclusión, lo vemos en el virus de la rabia. Hacemos una impronta del cerebro del perro, ¿ya? Y lo coloreamos con lienza, nada más. Y observamos los corpúsculos de Negri, ¿no? Los corpúsculos de Negri no son otra cosa que cuerpos de inclusión. Miren, y eso no es difícil hacer ese tipo de diagnóstico, eso lo podemos hacer, ¿no? Entrenamos a nuestros ojos, nos vemos y podemos, ah, no, estos son células gigantes multinucleadas. Dependiendo de dónde provenga, allá, este es el herpes 1, este es el herpes 2. Y si estamos viendo rabia, por ejemplo, cerebro, ¿no? Entonces es un virus cerebral. Ya no es igual, sino son zonas de lisis, zonas claras que vemos y se llaman corpúsculos de Negri, ¿no? O sea, tejido nervioso dañado, ¿no? Ya, entonces eso también podemos nosotros hacer, ¿no? Miren, y luego vemos también, tan importante es esto, porque al final de cuentas, la terapia que más funciona es la producción de vacunas, ¿no? Sin embargo, tenemos que entender todo el proceso, ¿no? De cómo se da esto. Entonces, esto se debe a la respuesta inmune, porque al final de cuentas, ingresa el virus, algunos sobreviven, otros no, como en el caso del SARS-CoV-2, ¿no? Algunos no han necesitado de vacuna. Su sistema inmunológico muy competente ha resuelto el problema y han sobrevivido. ¿Por qué? Porque tienen anticuerpos. Pero igual, una forma parecida es la producción de vacunas, ¿no? Inoculamos, y en este caso ya, pues como ya antes se ponía, por ejemplo, virus atenuados, ¿no? Por ejemplo, el virus de la viruela es un virus atenuado, hace años que iban poniendo eso. Hoy en día es AstraZeneca, ¿no? Lo que es Sinopharma, han empezado a producir secuencias nada más ya del ácido nucleico, y en base a esas secuencias se han producido anticuerpos neutralizantes. Pero falta hacer un estudio, mire, y ustedes podrían hacerlo, porque se hace pruebas de anticuerpos neutralizantes. ¿Qué título de anticuerpos neutralizantes tienen? Y toda esa investigación ya corre por cuenta de ustedes, ¿no? Van, ahora que tanta información hay en internet, ¿no? Y de lugares que son confiables, ¿no? Sumamente confiables, ¿no? Scopus, ¿no? Pueden encontrar muchos más, ¿no? Cielo, y pueden encontrar información de cuánto debería ser, y si hay estudios, cuánto debería ser de anticuerpos neutralizantes que inhiban al virus, y cuánto tenemos. Por ejemplo, acá en el salón hacemos esas pruebas a todito el salón y vemos qué título de anticuerpos neutralizantes tenemos, y si verdaderamente estamos inmunes al virus, ¿no? Pero ya por estudios
pues, mucho más llevados, más exactos, científicos, ¿no? Ustedes podrían hacer en su tesis eso, anticuerpos neutralizantes, o el título de anticuerpos neutralizantes, nomás, para tener un dato, ¿no? Y después, ya ver si ese título es compatible con inmunidad. ¿Se dan cuenta? O sea, tiene mucho por hacer. Información hay abundante. Entonces, miren, la respuesta inmune, dice, se refiere pues a las barreras mecánicas y químicas. Ya lo decíamos, ¿no? Lo que teníamos mecánicas, no tenemos pues la piel, ¿no? Tenemos las formas de lo mismo, digamos, nuestros cilios, mecánicamente, al ingresar partículas, evitan que ingresen, ¿no? Es una forma mecánica de protección. Las sustancias químicas, ya las lágrimas, ¿qué tienen? ¿Qué tienen las lágrimas? Que evitan a los microorganismos. ¿Se acuerdan? Enzimas, ¿no? ¿Qué enzimas son? Desde ahí empieza pues, nuestra defensa. Si es un organismo competente, tiene la capacidad incluso de no dejar entrar a ningún agente extraño peligroso, ¿no? Ya, entonces miren, dice químicas entonces, lisocimas, ¿no? Van a alisar a muchos virus, a muchas bacterias. Mira, ¿esto de qué va a depender? De la genética. Hay mucha gente que tiene pues una capacidad tremenda de respuesta. Genéticamente están más adaptados. La edad es definitiva, ¿no? En el COVID veíamos las personas mayores, el adulto mayor era el que estaba en mayor peligro, ¿no? Y también los bebés, pues, porque todavía no tienen sus inmunoglobulinas completas, ¿no? Están en proceso. Ahora, otro es nutricional también, cómo está tu estado de salud nutricional, ¿no? A mayor capacidad de respuesta, mientras mejor nutrido estés. Y desde luego hormonas, ¿no? Hay gente que pues podía estar, por ejemplo, las mujeres tenían mayores posibilidades de hacer la enfermedad si estaban en la menopausia, por dar un ejemplo, ¿no? Ahora, la producción de interferones, ¿no? Un sistema que está competente produce interferones, ¿no? ¿Ya? Alfa, beta, ¿no? Lo que es en la fase inicial del proceso. El sistema de complemento, ¿no? ¿Cómo actúa este sistema en la inhibición de todos los microorganismos que puedan producir infecciones? Y las coleccinas, también los linfocitos T, importante los linfocitos T, porque al final de cuentas ellos hacen dos tipos de defensa, ¿no? Una defensa celular y una defensa tumoral, en base a los linfocitos B y las células plasmáticas, ¿no? En la producción de anticuerpos, ¿no? En la defensa específica ya, ¿no? En la inmunidad adaptativa, ¿no? Están funcionando. Miren, también vamos a ver el diagnóstico viral, teniendo en cuenta toda esa tecnología que es nuestro mundo, nuestro campo, ¿eh? Nosotros deberíamos trabajar con esto, ¿no? Con inmunofluorescencia, por decirlo. ELISA, ¿no? ELISA, ¿cómo no usar ELISA, no? Es la base para entender la quimioluminiscencia. Pruebas de aglutinación. Se hace bastante en hepatitis B, se trabaja con lápiz, ¿no? El PCR, la reacción de la cadena polimerasa, ¿no? Una prueba molecular, hoy es el rol estándar en lo que es el diagnóstico viral.
La microscopía electrónica no está al alcance nuestro, ¿no? Son demasiado caros. No, y el cultivo celular, ¿no? El cultivo celular sí podemos tener acceso a él. Miren, venimos a hacer este cultivo en huevos embrionados, al menos tener el concepto de cómo se hace. Porque cada parte, ¿no?, del huevo embrionado tiene para cultivar diferentes tipos de virus, ¿no? Por ejemplo, para virus que atacan al sistema nervioso central, en la cavidad alantoidea, o en la cavidad amniótica, ¿no? En la coriolantoidea, son partes del embrión, ¿no? Del embrión del collo, ¿no? Entonces, eso es fundamental, ¿no? Lo cortaron. Pero bueno, nosotros lo vamos a de todas maneras, ¿no? Vamos a contagiar el pollo. Miren, y acá terminamos. Esto es importante. Estábamos hablando al principio de los virus y de las etapas, ¿no?, en el proceso de replicación. Miren, por ejemplo, interferencia en la unión, en la primera etapa, ¿se acuerdan? ¿Quién? Efulbritida. Ese antiviral actúa a ese nivel. En lo que es en la unión, hablábamos, ¿no?, de que había un tropismo, ¿no? Entonces ahí no deja que ni siquiera el virus se acerque, no va a hacer. Miren, otros intervienen, por ejemplo, en la inhibición en la fase de la proliferación. Mira, y eso estamos dando unos ejemplitos, porque son muchos más, amantadina, ¿no? En lo que es inhibición de la síntesis viral, mira, todas esas etapas ya las estuvimos viendo, ¿sí? Entonces, ahí mira, interviene en esa parte, en lo que es inhibición de la síntesis viral, tenemos el aciclovir, muy conocido, ¿no? Ribabilina, sidobudina, ¿ya? Y en la inhibición de la liberación, oseltamivir, tanamivir, por decir, ¿no?, unos ejemplitos así sencillos, para que ustedes tengan la idea, mira, de que tan importante es conocer la parte de la replicación, porque incluso los antivirales funcionan a esos niveles y van a inhibir de repente al virus, ¿no?, en su replicación. Y eso hace posible de que muchas veces se pueda hacer un tratamiento para los virus. ¿Ya? Entonces, eso es todo.